Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro, el gigante silencioso y la semilla de una revolución. Recientemente hice una pequeña encuesta en mi entorno. Pregunté a 18 personas, ¿quién es Linus Torvalds? Solo una lo sabía, sin buscarlo en Google. Y eso a pesar de que la obra de este hombre probablemente se ejecuta en cada teléfono inteligente, cada servidor y en casi cada avión que nos transporta de forma segura por el cielo. Un gigante silencioso. Casi nadie lo conoce. Y sin embargo, su obra está en todas partes. Imagina que es una fría noche de otoño en Helsinki. En una pequeña y modesta habitación de estudiante, un joven está sentado frente a su computadora. El suave zumbido de la máquina y el ligero golpeteo de las teclas son los únicos sonidos que rompen el silencio. Línea tras línea escribe código, no impulsado por la codicia de la riqueza o la fama de cambiar el mundo. No, su motivación es mucho más modesta, profundamente personal. Simplemente quiere crear algo mejor para sí mismo, un sistema que se adapte a sus propias necesidades. Una modesta curiosidad pone aquí, en estas horas tranquilas, la piedra angular de una revolución silenciosa. Esta revolución marca hoy de manera decisiva el mundo digital tal como lo conocemos. Miles de millones de dispositivos, desde los teléfonos inteligentes que sostenemos en nuestras manos, pasando por las supercomputadoras más potentes, que realizan cálculos complejos, hasta los innumerables servidores que mantienen funcionando todo Internet, están impregnados de esta idea que comenzó en aquella noche. Es una historia fascinante cómo una idea, nacida de la frustración personal y el profundo deseo de mejora, se enfrentó de forma silenciosa e imparable a los gigantes del software establecidos de su época. Es el relato de un individuo que, ni en sus sueños más audaces, sospechó que su pequeño proyecto de pasatiempo sentaría algún día las bases de una de las ideas más trascendentales de toda la historia de la informática, el principio del código abierto, o open source. Miramos atrás a una época en la que el software era a menudo un secreto bajo llave, caro, poco transparente y reservado exclusivamente a las grandes corporaciones. El sistema operativo Unix se consideraba el modelo de estabilidad y rendimiento, pero su disponibilidad era limitada y su licencia costosa. En este vacío, germinó el pensamiento de construir algo propio, algo libre y abierto. Nos espera un viaje tranquilo. Un viaje a través del nacimiento de un gigante digital, la fuerza silenciosa de la comunidad y la profunda filosofía de compartir que Linus Torvalds ayudó a forjar. Sumerjámonos juntos en esta cautivadora historia de Linus Torvalds y del sistema operativo Linux. Una historia que, de forma silenciosa pero imparable, cambió el mundo y nos sigue inspirando hoy en día. Capítulo 1: Los primeros años en Helsinki. Nacimiento de un nerd. La claridad gélida de los inviernos nórdicos y los largos y silenciosos días de verano marcaron una infancia en Helsinki, en las décadas de 1970 y 80. Aquí, en este entorno a menudo contemplativo, creció un niño llamado Linus Benedict Torvalds. Su hogar era un lugar donde los libros y el intercambio intelectual eran parte natural de la vida cotidiana, ya que su familia estaba profundamente arraigada en círculos académicos. Una influencia muy especial en el joven Linus fue su abuelo, el profesor Leo Törnqvist, un reconocido profesor de estadística en la Universidad de Helsinki. Este hombre, con su mente aguda y su capacidad para hacer comprensibles ideas complejas, despertó temprano en Linus una fascinación por la lógica y el pensamiento preciso, cualidades que más tarde formarían el núcleo de su genialidad. Un día, a la temprana edad de 11 años, se le abrió a Linus un mundo completamente nuevo. Tuvo acceso a un Commodore VIC-20. Esta computadora doméstica era en aquel entonces un dispositivo modesto, equipado con solo 5 kilobytes de memoria RAM, una cantidad minúscula en comparación con los gigabytes que conocemos hoy. Pero para Linus, esa caja sencilla con su teclado tosco y su pantalla negra y verde no era solo un aparato, sino una puerta a infinitas posibilidades. Fue su primer patio de recreo digital. Al principio pudo haber jugado en ella, pero muy pronto se dio cuenta de que el verdadero placer no estaba en el consumo sino en la creación. Como un mago que construye sus propios accesorios,
Linus comenzó a descifrar los secretos del dispositivo para dar vida a sus propios programas. La curiosidad fue su compañera constante y lo impulsó a sumergirse más profundamente en el funcionamiento interno de la máquina. Sin instrucción formal ni libros de texto que fueran más allá de los conocimientos básicos, Linus comenzó a aprender a programar por su cuenta. Empezó con BASIC, un lenguaje de alto nivel interpretado que permitía ver los primeros resultados con relativa rapidez. Sin embargo, pronto se topó con los límites de este lenguaje. Sintió que BASIC no le ofrecía el control total que anhelaba, así que se aventuró con el lenguaje ensamblador, un lenguaje de programación de los llamados de bajo nivel, que permitía una comunicación mucho más directa con el microprocesador de la computadora. Aquí podía dirigir comandos casi directamente al hardware, haciendo bailar a los bits y bytes individuales a su voluntad. Fue un trabajo arduo pero inmensamente satisfactorio que le permitió comprender la arquitectura de la computadora desde su base. Cuanto más se sumergía Linus en este mundo digital, más evidente se volvía su frustración por los límites de los sistemas disponibles en aquel entonces. Las computadoras domésticas de esa era, como la mencionada Commodore VIC-20, o más tarde la más sofisticada Sinclair Cool, eran revolucionarias para su tiempo, pero también extremadamente restrictivas. Sus sistemas operativos eran entidades monolíticas, a menudo propietarios y apenas personalizables. Dictaban lo que un usuario podía y no podía hacer. Linus comenzó a soñar con un sistema que no solo reflejara sus propias ideas, sino que también ofreciera la libertad de formarlo y cambiarlo a voluntad. Esta visión, nacida de la curiosidad infantil y de una creciente insatisfacción con el estado de las cosas, sentó las bases de un viaje que marcaría de forma duradera la era digital. El aislamiento y la intensa concentración en su pasatiempo se convirtieron en el caldo de cultivo de sus profundas habilidades técnicas, impulsadas por un deseo incontenible de control total sobre la máquina. Capítulo 2. La semilla del núcleo, Minix y el sueño de algo propio. Con la transición del mundo protegido de la casa de sus padres al entorno académico de la Universidad de Helsinki, se abrió un nuevo capítulo para Linus. Fue una época de aprendizaje intenso y descubrimientos intelectuales en la que se sumergió por completo en la materia de la informática. Las aulas y bibliotecas de la universidad se convirtieron en el terreno fértil para su mente ya despierta. Rodeado de personas con ideas afines, que compartían la misma fascinación por las lógicas complejas y las estructuras elegantes del mundo digital, se formó y agudizó su comprensión de los principios fundamentales que subyacen a todo sistema informático funcional. No fue solo la mera adquisición de conocimientos, sino una inmersión profunda en la forma de pensar que constituye el corazón de la tecnología moderna. En medio de este entorno académico, donde el estudio de los sistemas operativos desempeñaba un papel central, Linus entró en contacto con Minix. Minix era más que un simple sistema educativo. Fue una revelación. Desarrollado por el renombrado profesor holandés Andrew S. Tannenbaum, este sistema operativo compacto, similar a Unix, servía principalmente para fines educativos y estaba destinado a acercar a los estudiantes los mecanismos internos de un núcleo o kernel, sin abrumarlos con la complejidad abrumadora de un sistema comercial. Linus quedó fascinado por la claridad y elegancia de Minix, que reducía los poderosos principios de Unix a lo esencial. El concepto de la filosofía Unix, la idea de que todo es un archivo, y el énfasis en herramientas pequeñas y especializadas que trabajan juntas a la perfección e interactúan entre sí a través de la comunicación entre procesos, atrajeron profundamente a Linus. Era un paradigma de diseño basado en la simplicidad y la modularidad, cualidades que apelaban a su intuición. Sin embargo, por muy inspirador que fuera Minix, también tenía límites que frustraban cada vez más a Linus. Aunque era de código abierto y permitía el acceso a su código fuente, Minix era limitado por su naturaleza como sistema educativo. La política de licencias y las decisiones arquitectónicas de Tannenbaum, especialmente el enfoque en un micronúcleo, que era elegante pero a sus ojos no óptimo para el rendimiento, no permitían a Linus modificar y adaptar el sistema en la medida en que deseaba. Sintió un profundo deseo de más control, de la libertad de no solo entender un sistema operativo,
sino también de formarlo y mejorarlo según sus propias ideas. Esta necesidad inherente de adaptabilidad se convirtió en un motor central para el desarrollo de lo que vendría después. A partir de esta creciente frustración, y de la profunda necesidad de poseer un sistema que pudiera controlar por completo y adaptar a sus requisitos específicos, germinó en Linus una nueva idea. Una visión que al principio parecía modesta y discreta, pero que tenía el potencial de cambiar el mundo digital desde sus cimientos. Decidió escribir su propio pequeño núcleo. Al principio no era más que un proyecto de hobby, una especie de ejercicio de aprendizaje para sí mismo, para experimentar de primera mano los conceptos de la planificación de procesos, la gestión de memoria y el manejo de interrupciones. Quería entender cómo funcionan estas bases fundamentales de los sistemas operativos en la práctica, no solo en la teoría. A diferencia de la arquitectura de micronúcleo de Minix, donde la mayoría de los servicios se ejecutaban en el espacio de usuario, el diseño temprano de Linus tendió desde el principio hacia un núcleo monolítico. Reconoció las ventajas potenciales de rendimiento si todos los servicios centrales residían directamente en el espacio del núcleo. Un enfoque pragmático orientado a la eficiencia. Este modesto comienzo, descrito por el propio Linus como una mera actividad de tiempo libre, no permitía sospechar en aquel entonces la magnitud que alcanzaría algún día. Las semillas de este proyecto personal, nutridas por el impulso incontenible de Linus por el control técnico y la inspiración que extrajo de Minix, crecerían mucho más allá de los límites de su estudio y pondrían en marcha todo un movimiento. Fue el comienzo de un viaje que demostraría que de la pasión personal de un individuo puede surgir algo extraordinario, algo que llega mucho más allá de las expectativas originales. Capítulo 3. El nacimiento de Linux, el milagro de 1991. Del silencio de la concentración que rodeaba a Linus Torvalds en su pequeño estudio, comenzó a condensarse una visión que pronto cambiaría el mundo de la tecnología. Después de semanas y meses de trabajo incansable en el corazón de su nuevo sistema, aquel punto de control central que orquestaba todas las operaciones de una computadora, el núcleo comenzó a tomar formas cada vez más claras. Linus se sumergió profundamente en las estructuras lógicas encargadas de la gestión de memoria. Ese arte complejo de dividir la escasa y valiosa memoria de trabajo de forma eficiente entre los programas en ejecución, para evitar el caos y garantizar procesos fluidos. Paralelamente, se dedicó a la planificación de procesos, otra tarea fundamental del núcleo que determinaba qué aplicación podía usar los recursos del procesador, cuándo y por cuánto tiempo. Era una danza de eficiencia que buscaba dar a cada programa su tiempo justo en el escenario del cálculo, sin que se produjeran cuellos de botella o parones. Linus se concentró en los pilares funcionales puros, la abstracción del hardware, es decir, la capacidad del núcleo para hacer accesibles los componentes físicos de la computadora a las aplicaciones, y al mismo tiempo, protegerlos. Una interfaz gráfica de usuario era en ese momento todavía un sueño lejano, casi una distracción innecesaria de la elegancia de la arquitectura subyacente. Su trabajo estaba orientado a poner un fundamento sólido que dominara los principios de la comunicación entre procesos, la capacidad de diferentes programas para hablar entre sí e intercambiar datos de forma segura y ordenada. Fue en esta fase de desarrollo intenso, cuando se alcanzó un hito modesto, cuya verdadera trascendencia apenas podía sospecharse entonces. A finales del verano de 1991, exactamente el 25 de agosto, Linus Torvalds redactó aquellas líneas que pronto pasarían a los anales de la historia de la informática. Envió un correo electrónico al grupo de noticias de Minix, una especie de tablón de anuncios digital para personas con ideas afines que se ocupaban del sistema operativo Minix. Su mensaje era al mismo tiempo sencillo y profundo. Anunciaba en él un nuevo núcleo que había escrito, no como un producto comercial completo, sino como un proyecto personal nacido de la curiosidad y el deseo de más control. Las famosas palabras que eligió resuenan hasta hoy y se citan a menudo con una sonrisa. Es solo un hobby. No será grande y profesional como GNU.
Estas líneas reflejaban la modestia de aquel entonces y el desconocimiento del creador sobre el potencial revolucionario que dormitaba en sus jóvenes líneas de código. Había creado un sistema diseñado desde cero para ser compatible con Unix, para facilitar la portabilidad del software Unix existente, y por lo tanto, tender un puente hacia un mundo de software establecido que seguía los estándares POSIX. Un conjunto de normas destinadas a asegurar la consistencia entre las diferentes variantes de Unix. El nombre de este sistema emergente fue cualquier cosa menos una decisión de marketing consciente. Fue el resultado de una coincidencia y de una intervención amistosa. Originalmente, Linus había querido llamar a su obra FreeAx, una creación de palabras creativa que combinaba free, freak y Unix, una expresión de su aprecio por la libertad, su propia curiosidad y sus profundas raíces en la filosofía Unix. Pero el destino tenía otros planes. Cuando su amigo Ari Lemke, un administrador de sistemas en la Universidad Tecnológica de Helsinki, puso el núcleo temprano de Linux a disposición para descarga en un servidor FTP de la universidad, tomó una decisión espontánea. Un servidor FTP, en aquel momento uno de los métodos principales para la transferencia de archivos en el todavía joven Internet, era la puerta digital al mundo para desarrolladores y entusiastas. Ari consideró que el nombre FreeAx no era muy memorable y lo reemplazó por Linux, una combinación sencilla pero genial del nombre de pila de Linus y el familiar Unix. Sin saberlo, Ari Lemke había creado un nombre que pronto se convertiría en sinónimo del movimiento de código abierto y de una nueva era en el desarrollo de software. Era un nombre que capturaba perfectamente la creatividad colectiva y el espíritu de colaboración, a pesar de haber surgido de forma tan accidental. El impacto de esta modesta publicación fue asombroso. En septiembre de 1991, solo un mes después del legendario correo electrónico, vio la luz la primera versión oficial del núcleo Linux, la versión 0.02. Estas primeras líneas de código no eran perfectas, pero eran una promesa, un testimonio del poder de la funcionalidad pura. Gracias al todavía joven pero rápido crecimiento de Internet y a la apertura inherente de todo el proyecto, la noticia sobre este nuevo núcleo disponible libremente se difundió como la pólvora en las comunidades digitales. Desarrolladores de todo el mundo, fascinados por la idea de un sistema similar a Unix gratuito y adaptable, comenzaron a descargar el código de los servidores FTP y a probarlo en sus propias máquinas. Fue una forma temprana de colaboración masiva, mucho antes de que el término siquiera existiera. Cada persona que participaba se convertía en un colaborador potencial, en un engranaje de una maquinaria global de innovación que estaba por nacer. La posibilidad de participación directa, la ausencia de barreras comerciales, y la comunicación abierta entre Linus y los primeros evaluadores, fueron decisivas para el éxito inicial. De un modesto proyecto de hobby, surgió así, casi sin que el gran público lo notara, una comunidad dispuesta a redefinir los límites de lo posible, y a sentar las bases de una revolución digital cuyo eco escuchamos hasta el día de hoy. Capítulo 4. La comunidad crece, el poder de la colaboración. Del humilde núcleo de una habitación universitaria en Helsinki, comenzó a desplegarse algo mucho mayor. Un fenómeno intrínsecamente ligado a una red entonces joven, pero en rápida expansión. Internet. Fue la línea de vida que permitió a Linus Torvalds compartir su creación más allá de las fronteras geográficas, y con ello desencadenar una avalancha de colaboración. Los grupos de noticias, esos tablones de anuncios digitales de los inicios de la red, como particularmente Comp, OS, Minix, se convirtieron en los primeros lugares de reunión de los desarrolladores curiosos y entusiastas. Paralelamente, las listas de correo electrónico se transformaron en las arterias pulsantes del proyecto, donde se intercambiaban ideas, se discutían problemas y se ponían en circulación los primeros fragmentos de código. Sin estos canales de comunicación abiertos que proporcionaba Internet, la rápida difusión y desarrollo de Linux en esta forma habrían sido simplemente impensables. Cada contribución, cada pregunta, cada respuesta fluía a través de estas corrientes digitales y alimentaba al sistema operativo en crecimiento.
El propio Linus Torvalds asumió un papel que hoy se conoce como dictador benevolente de por vida, o BDFL. Esta denominación puede sonar paradójica al principio, pero describe con precisión su posición. Linus tomaba las decisiones finales sobre el núcleo del sistema, el kernel. Sin embargo, su liderazgo estaba muy lejos de ser un gobierno autocrático. En su lugar, fomentó desde el principio una cultura de discusión abierta en la que contaban los argumentos y la superioridad técnica, no la jerarquía. Delegó responsabilidades en desarrolladores de confianza que mantenían subsistemas del núcleo y presentaban a su vez sus contribuciones a Linus para la integración final. Este enfoque meritocrático, la aceptación de contribuciones basadas en su calidad y relevancia, independientemente del estatus del colaborador, fue un pilar fundamental del éxito. Con cada día que pasaba, desarrolladores de todos los rincones del mundo comenzaron a aportar su experiencia. Enviaban parches, pequeñas modificaciones de código que corregían errores, mejoraban el rendimiento o daban soporte a nuevo hardware. Controladores para componentes oscuros, funciones innovadoras para el sistema de archivos u optimizaciones para arquitecturas de procesadores especiales, encontraron su camino hacia el proyecto. La estructura modular del núcleo, buscada desde el principio, resultó ser una bendición en este sentido. Facilitó enormemente la integración de estas numerosas contribuciones, ya que a menudo los cambios podían realizarse de forma aislada en módulos específicos sin desestabilizar todo el sistema. La elección de la licencia pública general de GNU o GPL para el núcleo Linux fue una decisión pionera que aseguró legalmente esta colaboración abierta. Garantizaba a todos la libertad de usar, estudiar, modificar y distribuir el código, creando así un terreno fértil para la innovación ilimitada. Sin embargo, un simple núcleo, por muy genial que fuera, no era suficiente por sí solo para el usuario final. Faltaban las herramientas, las interfaces gráficas, las aplicaciones que conforman un sistema operativo completo. De esta necesidad surgieron rápidamente las llamadas distribuciones. Empresas y proyectos de voluntarios comenzaron a agrupar el núcleo Linux con una gran cantidad de software adicional, que a menudo provenía del proyecto GNU, compiladores, editores, consolas de comandos. Más tarde se añadieron entornos de escritorio como KDE y GNOME, que ofrecían una interfaz gráfica fácil de usar. Nombres como Red Hat, Debian o SUSE se convirtieron en pioneros de este movimiento. Transformaron el núcleo bruto en sistemas operativos completos e instalables que también resultaban accesibles para quienes no eran programadores, abriendo así las puertas a una aceptación más amplia. Las antiguas líneas brillantes en el mapa mundial estilizado que conectaban a desarrolladores individuales parecían ahora volverse cada vez más densas y complejas. Un tejido de innumerables manos y mentes trabajando juntas en una visión. Una sensación de armonía silenciosa pero poderosa recorría el reino digital emergente que crecía constantemente y se extendía de forma callada pero imparable. Capítulo 5. La filosofía de compartir, el código abierto como ideología. Mientras el reino digital que crecía alrededor del joven núcleo Linux se extendía cada vez más, surgió en el corazón de Torvalds una pregunta más profunda, una sobre los principios fundamentales que debían guiar el desarrollo del núcleo. No era solo la brillantez técnica lo que hacía este nuevo mundo tan atractivo, sino una filosofía de compartir que se extendía como una fina red invisible sobre todos los participantes. A menudo, el término código abierto o open source se equipara con gratuito, una simplificación que no hace justicia al verdadero corazón de este movimiento. La comprensión de estas ideas requiere una distinción precisa que va más allá del valor puramente monetario. No se trata de free, como en cerveza gratis, es decir, la entrega sin costo de un producto, sino más bien de free, como en libertad de expresión, la libertad que está anclada en los derechos que tal software otorga a sus usuarios. Esta libertad fundamental comprende 4 pilares esenciales: el derecho ilimitado a usar el software como se desee, a estudiar a fondo su esencia íntima, su código fuente, a modificarlo según las propias necesidades, y finalmente, a distribuirlo sin restricciones.
En esta definición integral se despliega el verdadero poder y la profunda aspiración ética de la ideología del código abierto. Es una invitación a todos a no ser solo consumidores, sino colaboradores activos. Para asegurar estas libertades no solo como un ideal, sino como una realidad tangible, se necesitaba un marco jurídico. Aquí entró en escena la Licencia Pública General de GNU, conocida como GPL, una obra maestra de la ética del software, desarrollada por Richard Stallman, uno de los primeros pioneros del movimiento del software libre. La GPL se convirtió en el fundamento jurídico sobre el cual se construyeron numerosos proyectos de código abierto, incluido el núcleo Linux, que se desarrollaba rápidamente. Su genialidad reside en el llamado principio de copyleft. A diferencia del derecho de autor tradicional, que protege los derechos del autor y restringe la libre distribución o modificación, el copyleft utiliza el derecho de autor de una manera inversa. No solo asegura las libertades de los usuarios mencionadas anteriormente, sino que también se encarga de que todas las obras derivadas, es decir, el software basado en un programa con licencia GPL y que haya sido modificado, deban publicarse también bajo las mismas condiciones de libertad. Esto evita que alguien tome el código libre, lo cambie y luego lo venda como software propietario con derechos restringidos. La GPL se convirtió así en el garante de una generosidad continua y en una verdadera encarnación del principio. Lo que comienza libre debe permanecer libre. Este modelo de licencia ha tendido un puente entre el derecho a la propiedad intelectual y el deseo colectivo de acceso y cooperación ilimitados. Otro pilar que sustenta la robustez de la filosofía del código abierto es la transparencia radical y la posibilidad de auditoría del código fuente. Al ser el código completo accesible para todos, se abre una oportunidad sin precedentes para el control de calidad. Expertos y entusiastas de todos los rincones del mundo pueden ver el código, rastrearlo y examinarlo minuciosamente. Esto es mucho más que una simple ventaja teórica. Es un mecanismo práctico que hace que los errores y las posibles brechas de seguridad no permanezcan ocultos. Cada par de ojos adicional que analiza el código aumenta la probabilidad de identificar y corregir vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas. Este proceso de auditoría colectiva da como resultado un software que no solo es de mayor calidad, sino también más seguro que muchas alternativas propietarias, cuyo funcionamiento interno permanece oculto tras puertas cerradas. La apertura se convierte en un escudo contra defectos ocultos y en una promesa de funcionalidad fiable. La ética del software pone aquí el acceso al conocimiento y a la tecnología en primer plano, considerándolos casi como un derecho fundamental que delimita de forma esencial las implicaciones sociales del software propietario y del libre. Capítulo 6. Linux conquista el mundo. De servidores a teléfonos inteligentes, del movimiento fluido de la filosofía del código abierto que consideramos en los últimos momentos, surgió una presencia concreta y global que da forma al paisaje digital de nuestro tiempo. Así como un árbol profundamente enraizado crece en lo oculto y sin embargo, limpia el aire y da sombra. Así Linux, nacido de este espíritu de colaboración, ha extendido sus raíces en casi cada rincón de nuestro mundo tecnológico. Es una evolución que ha convertido la que una vez fue una modesta creación de Helsinki en un gigante silencioso, cuya influencia es mucho mayor de lo que muchos perciben. Podría describirse como la columna vertebral invisible de Internet. Observemos los innumerables flujos de datos que circulan por el globo segundo tras segundo, las innumerables peticiones que se envían y reciben desde nuestros dispositivos. Casi todos estos flujos digitales son dirigidos a través de servidores cuyos mecanismos internos son impulsados por Linux. Su legendaria estabilidad, la capacidad de funcionar durante meses y años sin interrupción, lo convierte en la primera elección para los servidores web que deben manejar miles de millones de peticiones. Para las bases de datos que almacenan y gestionan ingentes cantidades de información, y para las extensas infraestructuras de la nube que constituyen la base de los servicios modernos. La seguridad inherente, garantizada por la revisión y mejora continua de una comunidad global de desarrolladores, otorga a las aplicaciones críticas la base de confianza necesaria. Y su extraordinaria adaptabilidad,
consecuencia directa de su diseño modular, permite ajustar Linux exactamente a los requisitos correspondientes, ya sea para un servidor web minimalista o una compleja plataforma en la nube. Casi todos los grandes servicios de Internet, desde motores de búsqueda hasta redes sociales y servicios de streaming, funcionan sobre esta base robusta. Miremos más allá, hacia las áreas donde decide la pura potencia de cálculo, en el impresionante mundo de la informática de alto rendimiento, también conocido como HPC o High Performance Computing. Aquí, el dominio de Linux no solo es notable, sino casi absoluto. Imaginen las enormes máquinas que realizan nuestras simulaciones científicas más complejas, modelan el clima o desarrollan nuevos medicamentos. Casi todas las supercomputadoras más rápidas del mundo utilizan Linux como sistema operativo. Esto se debe a la inigualable escalabilidad del sistema operativo, la capacidad de trabajar eficientemente, desde unos pocos procesadores hasta cientos de miles de núcleos de cálculo, y a su superior eficiencia. La capacidad de gestionar recursos de forma óptima y de coordinar procesos paralelos con una sobrecarga mínima es de vital importancia en estos entornos. Es una elegancia técnica que permite a estos sistemas gigantes ampliar los límites del conocimiento humano. Luego llegó el auge de los teléfonos inteligentes, y con él, otra ola de difusión de Linux que casi nadie habría esperado. Cuando Google desarrolló su sistema operativo móvil Android, eligió conscientemente un núcleo Linux modificado como fundamento. Esta decisión catapultó a Linux a las manos de miles de millones de personas en todo el mundo. Cada vez que se enciende un teléfono inteligente o una tableta Android, se inicia una aplicación o se envía un mensaje. Este núcleo Linux trabaja incansablemente en segundo plano, una proeza técnica que demuestra cómo un sistema originalmente concebido para servidores y estaciones de trabajo, pudo ser adaptado para cumplir los altos requisitos de eficiencia energética, capacidad de respuesta y seguridad en un dispositivo móvil. Y así encontramos hoy a Linux en una asombrosa variedad de sistemas embebidos que impregnan nuestra vida cotidiana. A menudo permanece oculto, un trabajador silencioso, cuya presencia rara vez notamos. Desde los televisores inteligentes en nuestras salas de estar que nos ofrecen acceso a contenidos digitales, pasando por los routers que conectan nuestros hogares a Internet, hasta los complejos sistemas de cajas registradoras en las tiendas y los sofisticados sistemas de infoentretenimiento en los coches modernos. En todas partes trabaja Linux. Es una fuerza invisible pero omnipresente. La adaptabilidad de Linux es aquí de vital importancia, ya que puede ajustarse a una inmensa variedad de arquitecturas de hardware y requisitos funcionales específicos. Núcleos Linux especialmente adaptados ofrecen incluso capacidades de tiempo real, indispensables para el control preciso de sistemas industriales y aplicaciones embebidas críticas donde cada milisegundo cuenta. Esta capacidad de funcionar eficientemente en una gama tan amplia de configuraciones de hardware, desde los dispositivos de Internet de las cosas más pequeños hasta enormes granjas de servidores, es lo que se conoce como escalabilidad de un sistema operativo. El modelo de código abierto que impulsa el desarrollo de Linux ha creado además un modelo de negocio robusto, como demuestran empresas como Red Hat. No solo ofrecen distribuciones, sino también soporte profesional y servicios especializados que hacen posible el uso de Linux en entornos críticos para el negocio y fortalecen aún más la confiabilidad del sistema. Así, Linux marca, a menudo sin que lo notemos, todo nuestro día a día digital de una manera que es profunda y fundamental. Capítulo 7 Git, la segunda revolución de Torvalds, una herramienta para sí mismo. Mientras Linux seguía sus senderos silenciosos por el paisaje digital y se establecía como columna vertebral de innumerables sistemas, también crecía la comunidad de quienes trabajaban en su núcleo. Con cada línea de código que se añadía, cada función que se refinaba, un círculo cada vez mayor de talentosos desarrolladores de todos los rincones del mundo se unía al proyecto. Esta rápida expansión, por muy maravillosa que fuera para la capacidad de innovación de Linux, trajo consigo un tipo de desafío completamente nuevo. La gestión de miles de contribuciones, la coordinación de innumerables cambios de código, y la integración segura de estos hilos en un código total coherente,
chocaron con los límites de los sistemas de control de versiones comunes en aquel entonces. Era como una corriente enorme que recibía cada vez más afluentes y cuyo nivel de agua subía constantemente, por lo que la corriente amenazaba con desbordarse. Durante algunos años se había utilizado una herramienta externa para dirigir las inundaciones. BitKeeper, un sistema de control de versiones propietario. Cumplía su propósito de domar la complejidad del proceso de desarrollo del núcleo Linux. Sin embargo, la dependencia de una solución comercial que además restringía el uso gratuito, flotaba sobre el proyecto como una promesa no pronunciada. Cuando este uso gratuito finalmente se volvió inviable en el año 2005, la comunidad de Linux se enfrentó a un dilema agudo. La necesidad de una alternativa. Una solución de código abierto que pudiera cumplir con los requisitos específicos de un proyecto tan dinámico y descentralizado, era más urgente que nunca. Fue un momento de decisión. Un desvío en la larga senda de la innovación. En esta hora de necesidad, impulsado por una mezcla muy típica de Linux de pragmatismo y una buena dosis de frustración con las opciones existentes, el propio Linus Torvalds tomó la iniciativa. En pocas semanas, en un esfuerzo de creación casi increíble, desarrolló en 2005 un sistema de control de versiones completamente nuevo. Git no estaba pensado principalmente como un regalo para el mundo, sino más bien como una herramienta que él necesitaba para sí mismo y para el desarrollo del núcleo Linux. Un sistema que debía ser rápido, descentralizado e inigualable en su eficiencia. Esta fue, después del propio Linux, la segunda gran invención revolucionaria de Torvalds, nacida de la necesidad y de su capacidad inigualable para enfrentar problemas complejos con soluciones radicalmente simples pero brillantes. Git revolucionó el mundo del control de versiones desde su base. Fue un ejemplo perfecto de un sistema de control de versiones distribuido, o DVCS. Un concepto que se diferenciaba fundamentalmente de los sistemas centralizados que dominaban anteriormente, como SVN. En los sistemas centralizados se requería un acceso constante a un único servidor para guardar o recuperar cambios. Git, por el contrario, funcionaba bajo un principio completamente diferente. Cada desarrollador tenía una copia completa de todo el repositorio en su máquina local. Esto significaba que se podían rastrear, guardar e integrar cambios incluso estando fuera de línea. Esto abrió dimensiones completamente nuevas de colaboración, especialmente para equipos grandes distribuidos geográficamente. La velocidad con la que Git realizaba las operaciones, ya fuera clonar un repositorio, crear una rama o integrar código, era y sigue siendo inigualable. Fue un sistema concebido desde su base para el rendimiento y la flexibilidad del desarrollo de software moderno. Un elemento central que hacía a Git tan poderoso eran sus sofisticados algoritmos de fusión o merging. Permitían integrar cambios de código complejos de diferentes ramas de desarrollo de manera eficiente y segura. Donde otros sistemas a menudo tropezaban y requerían intervenciones manuales, Git dominaba esta tarea con una precisión asombrosa. A esto se añadía el uso de algoritmos de resumen criptográfico o hashing, especialmente SHA-1. Cada cambio, cada versión del código recibía un resumen o hash único que servía como huella digital. Esto no solo garantizaba la integridad de todo el historial del código, sino que también hacía casi imposibles las manipulaciones o las pérdidas de datos involuntarias. Así, Linus Torvalds no solo creó una herramienta que resolvía de forma elegante los problemas de colaboración en equipos de desarrollo grandes y distribuidos, sino que también sentó las bases para una nueva era del desarrollo de software, en la que la flexibilidad, la velocidad y la integridad van de la mano. Un sistema que, al igual que el propio Linux, surgió de una necesidad personal y se convirtió en un estándar global indispensable. Capítulo 8. El gigante silencioso. Comparativa de Torvalds, Gates y Jobs. La historia de la tecnología es rica en personalidades influyentes cuyos nombres están indisolublemente unidos a las innovaciones que impulsaron. Al observar los hitos de la revolución informática, suelen destacar tres figuras centrales cuya influencia en el mundo digital es indiscutible, pero cuya percepción pública difícilmente podría ser más diferente. Por un lado está Steve Jobs, el carismático visionario de Cupertino,
cuyo nombre se convirtió casi en sinónimo de diseño, estética y una experiencia de usuario revolucionaria. Luego entra en escena Bill Gates, el pionero con visión para los negocios de Seattle, que domesticó el sistema operativo para las masas y creó un imperio global del software. Y finalmente Linus Torvalds, el introvertido finlandés de Helsinki, cuya creación, aunque omnipresente, opera en segundo plano, a menudo pasada por alto por el público. 3 hombres, 3 caminos muy diferentes hacia la influencia global. Steve Jobs fue sin duda un maestro de la puesta en escena. Sus apariciones en el escenario se asemejaban a representaciones teatrales cuidadosamente coreografiadas que elevaban los productos a obras de arte y la tecnología a una experiencia emocional. Con su icónico suéter negro de cuello alto y el dramático Una cosa más al final de sus presentaciones, no vendía simplemente dispositivos, sino toda una filosofía, un estilo de vida marcado por la innovación y la rebelión. La fascinación en torno a su persona fue tan grande que Hollywood rodó 2 películas sobre su vida y la biografía completa de Walter Isaacson se convirtió en un éxito de ventas global. El célebre campo de distorsión de la realidad de Jobs, la capacidad de convencer a quienes lo rodeaban de ideas aparentemente imposibles y de desplazar los límites de lo realizable, pasó hace tiempo al lenguaje común. A pesar de su genio, Jobs también tenía lados oscuros que no se omitieron en sus biografías. La negación durante años de su hija Lisa, su dureza inflexible y a veces incluso brutalidad hacia los empleados. Sin embargo, el mito que lo rodeaba eclipsó estas sombras, consolidando su imagen como un forastero genial que cambió el mundo. Bill Gates, quien durante años ostentó de forma indiscutible el título de la persona más rica del mundo, experimentó una transformación de su persona pública tan notable como radical. En la década de 1990, era para muchos la encarnación del monopolista malvado, una imagen cementada por el prolongado proceso antimonopolio de Estados Unidos contra Microsoft que mantuvo en vilo a todo el mundo tecnológico. Pero luego llevó a cabo uno de los cambios de imagen más espectaculares de la historia económica. Junto con su entonces esposa Melinda, fundó la Fundación Gates, una organización filantrópica que ha invertido más de $100,000 millones en programas de salud global. El renombrado periodista Malcolm Gladwell especuló una vez que en 50 años podrían erigirse estatuas para Gates, no para Jobs. Este relato de la redención del capitalista, sin embargo, no está exento de polémica. Los críticos expresan su preocupación sobre si un solo individuo privado con sumas de donaciones tan gigantescas no ejerce de hecho una especie de poder informal sobre las políticas de salud globales, especialmente dado que la Fundación Gates es hoy uno de los mayores donantes privados de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Periodistas y críticos del sistema cuestionan la dimensión ética de los programas de vacunación en países más pobres, que se impulsan sin un control democrático suficiente o participación local. La pregunta de si la verdadera compasión, el afán de control o la búsqueda de la inmortalidad motivan estas acciones sigue siendo compleja y llena de matices. Lo que es seguro es que la filantropía de esta magnitud nunca está libre del ejercicio del poder, y el poder rara vez está libre de intereses propios. Linus Torvalds, por el contrario, encarna un tipo de influencia totalmente diferente. Ha creado algo que es utilizado diariamente por más de 4,000 millones de personas en todo el mundo, y sin embargo, sigue siendo un gran desconocido fuera de la burbuja tecnológica. No hay ninguna película de Hollywood sobre su vida, ni apariciones glamurosas en programas de entrevistas, ni un perfil de Instagram cuidadosamente curado. Torvalds lleva una vida de ciudadano común en Oregón, conduce un coche discreto y recibe de la Fundación Linux un sueldo bueno pero en absoluto astronómico. La causa de esta flagrante discrepancia entre su influencia global y su notoriedad pública reside en la naturaleza de su creación. Linux es invisible. Es la infraestructura silenciosa que actúa en el trasfondo del mundo digital, comparable al agua del grifo o a la electricidad de la toma de corriente. Uno no lo percibe mientras funcione sin problemas. Con más del 70% de cuota de mercado en teléfonos inteligentes, Android se basa en Linux, el 96% de los servidores web, e incluso el 100% de todas las supercomputadoras del mundo desde 2017,
Así como alrededor del 49% de las cargas de trabajo en la nube, la obra de Torvalds es el fundamento de innumerables procesos digitales. Su patrimonio se estima entre 50 y 250 millones de dólares estadounidenses, lo que en comparación con Gates, de 107 a 162 mil millones de dólares, o Jobs, 7 mil millones de dólares a su muerte en 2011, representa una escala totalmente diferente. Esta diferencia de escala muestra claramente por qué los desarrolladores de código abierto rara vez se convierten en multimillonarios. Su trabajo a menudo se pone a disposición y se comparte libremente. La pregunta decisiva que se plantea aquí es, por tanto, ¿fama o impacto? Stephen Covey lo resumió acertadamente en 2024. Muchos argumentan que es tan influyente como Steve Jobs o Bill Gates, pero es mucho menos conocido. La revista de negocios Sway.nol escribió incluso de forma provocadora en 2006 que Torvalds pertenecía a las 10 personas que ya no son importantes, no porque su trabajo careciera de significado, sino, precisamente porque Linux se ha vuelto tan monumental y omnipresente que hace tiempo que ha superado a su creador individual. Esta invisibilidad como éxito es quizás el mayor cumplido que se le puede hacer a un visionario, pues da fe de cuán profundamente ha penetrado su obra en los cimientos de nuestro mundo moderno. Mientras Jobs se escenificaba a sí mismo como producto y Gates se compraba una forma de inmortalidad a través de la filantropía, Torvalds regaló su obra al mundo, y precisamente por ello se convirtió en el constructor de infraestructura silencioso e indispensable, cuya influencia es sutil y a la vez fundamental. Jobs y Gates son marcas, símbolos del capitalismo y del consumo. Torvalds es el fundamento, la base silenciosa y a menudo pasada por alto sobre la que descansa gran parte de nuestra existencia conectada. Ambos tipos de influencia coexisten, pero solo uno impregna invisiblemente cada rincón de la vida digital. Capítulo 9. Linus hoy, IA, Rust y un plan de sucesión. Mientras el universo digital que Linus Torvalds formó una vez con sus propias manos se expande constantemente y se extiende hacia nuevas esferas, su creador sigue sentado ante su teclado. Desde hace más de 3 décadas se dedica al mantenimiento y desarrollo de aquel núcleo al que dio vida, siendo apenas un estudiante de 21 años. Sin embargo, el mundo a su alrededor, el panorama tecnológico en el que tiene su lugar fijo, ha cambiado drásticamente. La inteligencia artificial, antaño un dominio de la ciencia ficción, está ahora en boca de todos, y nuevos lenguajes de programación luchan por llamar la atención. Inevitablemente surge también la pregunta silenciosa pero persistente: ¿quién continuará este legado colosal después de Linus? Cuando la ola de entusiasmo por la inteligencia artificial alcanzó su punto álgido en los años 2023 y 2024, Torvalds mostró su propia e inquebrantable mezcla de pragmatismo sobrio y una saludable dosis de escepticismo. Se pronunció sobre este fenómeno con una franqueza característica. Creo que la IA es realmente interesante y creo que cambiará el mundo. Y al mismo tiempo odio tanto el ciclo de exageración publicitaria que realmente no quiero ir por ahí. Su valoración de los grandes modelos de lenguaje fue concisa y reveladora. Los describió como autocorrección con esteroides, una forma sofisticada de reconocimiento de patrones que, sin embargo, no representa un pensamiento real y profundo en el sentido humano. No obstante, para la primavera de 2026, su perspectiva había cambiado, aunque solo fuera ligeramente. La idea de que la programación asistida por inteligencia artificial, tal como la ofrecen herramientas como GitHub Copilot o Cursor, pudiera, usada con precaución y conciencia, impulsar aún más la democratización del código, un objetivo por el que ha trabajado toda su vida. Este desarrollo, reconoció, alberga el potencial de crear eficiencia también en el complejo desarrollo del núcleo, sin socavar por ello el control humano o el pensamiento crítico. Otro debate profundo que ocupa a la comunidad de Linux desde hace tiempo es la integración de Rust, un lenguaje de programación moderno conocido por su excepcional seguridad de memoria, en el núcleo Linux. Este ha sido escrito durante décadas, casi con reverencia. En el lenguaje Sage, Torvalds apoya la introducción de Rust en principio, pero habla abiertamente sobre los desafíos que ello conlleva. Había esperado que los progresos fueran más rápidos, señaló.
Pero el problema es que los viejos desarrolladores del núcleo están acostumbrados a C y no conocen Rust. La ventaja fundamental de Rust, la seguridad de memoria o memory safety, es un argumento central para su introducción, ya que muchas de las brechas de seguridad históricas en el núcleo Linux que llevaron a problemas graves, podrían haberse evitado desde el principio con Rust, cuando el discurso escaló en el año 2025, y un mantenedor planteó la afirmación infundada de que Torvalds estaría integrando código Rust en el núcleo contra su propia voluntad. Linus respondió con una brevedad y claridad inequívocas propias de él. Quizás el problema sea tuyo. Con ello quiso decir de forma clara. No es él quien tiene un problema con Rust, sino el mantenedor con su propio rechazo a lo nuevo. Era su forma de decir. No me cargues con tus resistencias. Este conflicto generacional entre veteranos de C y entusiastas de Rust muestra de manera impactante que incluso en el proyecto de código abierto más grande y exitoso del mundo, las tensiones humanas y los diferentes puntos de vista forman parte integrante de la dinámica de desarrollo. En febrero del año 2026, Torvalds sorprendió al mundo tecnológico con un anuncio humorístico pero simbólico. La próxima versión del núcleo, según explicó, no se llamaría 6.20 como se esperaba, sino que llevaría el notable nombre de 7.0. Su justificación, que publicó en la lista de correo oficial, fue típica de su estilo autocrítico. Me confundo a mí mismo con números grandes. Casi me quedo sin dedos en las manos y en los pies. Fue un momento clásico de Torvalds que unía perfectamente su enfoque pragmático y su humor seco. Para todo el mundo tecnológico, sin embargo, este cambio numérico aparentemente sencillo fue mucho más que un capricho. Se interpretó como un hito simbólico que podría inaugurar una nueva era del núcleo y dio pie a la reflexión sobre las convenciones de los números de versión en el mundo del código abierto, donde los saltos grandes a menudo señalan cambios estructurales más profundos o una nueva orientación. En enero de 2026 ocurrió algo que muchos en la comunidad de Linux habían considerado impensable durante décadas. Se aprobó un plan de sucesión formal para la dirección del proyecto Linux. Este documento histórico, que Torvalds firmó personalmente, fue el resultado de una cumbre del núcleo en Tokio, donde los desarrolladores reunidos hablaron abiertamente sobre el inevitable movimiento hacia nuestra muerte, un enfrentamiento honesto con la finitud y la necesidad de asegurar el proyecto para el futuro. El nombre que más suena como sucesor más probable es Greg Croa Hartman, un mantenedor del núcleo sumamente experimentado en quien Torvalds ha depositado su más profunda confianza durante décadas. La estructura exacta del liderazgo futuro, si será una sola persona o un consejo de liderazgo colectivo, sigue abierta por el momento. El propio Linus comentó este desarrollo visionario, con su habitual humor seco. Está ponderando su sucesión, una declaración que expresa tanto su participación como su desapegada serenidad en este asunto trascendental y que obliga por primera vez a la comunidad de Linux a pensar institucionalmente en el tiempo después de Linus Torvalds. Capítulo 10. El legado de un pingüino. La influencia y la persona de Linus Torvalds. Mientras los senderos de la sucesión se difuminan en la distancia de un futuro todavía incierto, la mirada vuelve al origen, a aquella figura central que creó este impresionante ecosistema y lo formó durante décadas. El propio Linus Torvalds. El hombre detrás del mito es una personalidad cuyos rasgos a menudo se describen como toscos, a veces incluso bruscos. Linus Torvalds es conocido por una forma de comunicación que considera necesaria para garantizar los estándares técnicos extremadamente altos y la calidad de código sin concesiones del núcleo Linux. No teme señalar los errores directamente y llevar a cabo discusiones técnicas con una claridad que deja poco espacio para malentendidos. Detrás de esta fachada pragmática y a menudo directa, sin embargo, se oculta un ingeniero profundamente experto que se ha dedicado por completo al código, a la funcionalidad y a la eficiencia. Su aparente severidad es, en realidad, una manifestación de su inquebrantable entrega a la integridad técnica del proyecto. Incluso después de décadas de un liderazgo inigualable, Linus Torvalds sigue siendo la figura central indiscutible en el desarrollo del núcleo Linux, el llamado dictador benevolente de por vida. Esta denominación es mucho más que un simple título.
Describe un papel único en el universo del código abierto que es decisivo para la continuidad y estabilidad del proyecto. En un contexto de gestión de proyectos que abarca la coordinación de miles de desarrolladores distribuidos globalmente, los desafíos son inmensos. Las estrategias para manejar esta complejidad, desde la definición de directrices técnicas claras hasta la moderación de decisiones arquitectónicas profundas, residen en gran medida en manos de Torvalds. Su capacidad para dirigir las discusiones técnicas con precisión, integrar diferentes puntos de vista y finalmente encontrar un consenso, incluso en debates acalorados, es un arte en sí mismo e indispensable para el desarrollo fluido del núcleo. Logra canalizar las energías creativas de una comunidad gigante sin perder la coherencia o la visión técnica del proyecto. La influencia que Linux y el sistema de control de versiones Git desarrollado por Torvalds han ejercido sobre todo el desarrollo de software es difícil de sobreestimar. Han cambiado fundamentalmente la manera en que el software se concibe, se desarrolla y se mantiene. El modelo de código abierto que Linux ejemplificó con tanto éxito es hoy un estándar establecido en la industria, y mucho más allá. Ha acelerado masivamente la evolución tecnológica a través de la apertura, haciendo que las innovaciones sean de libre acceso y democratizando el acceso a la tecnología. Sin Linux, la infraestructura de la nube actual, el dominio de Android en el mercado de la telefonía móvil o la multitud de sistemas embebidos especializados en nuestro día a día no existirían de esta forma. Asimismo, un control de versiones eficiente como el que ofrece Git es ya indispensable en cualquier proyecto de software moderno. Permite el trabajo colaborativo a un nivel que antes era impensable y constituye la columna vertebral de casi cualquier desarrollo de importancia. El legado de Linus Torvalds es, por tanto, mucho más que un simple núcleo de sistema operativo o un sistema de control de versiones. Es una filosofía profundamente arraigada de colaboración, de libertad y de mejora constante. Es un legado vivo que millones de personas en todo el mundo siguen escribiendo a diario. Las dinámicas sociales en la comunidad de Linux, que se despliegan en foros, listas de correo y en conferencias globales, son un modelo ejemplar para el intercambio de conocimientos y la toma de decisiones conjunta en un entorno descentralizado. Estos canales de comunicación abiertos constituyen el sistema nervioso del proyecto, a través del cual fluyen nuevas ideas, se resuelven problemas y se diseña conjuntamente el futuro del núcleo. En este flujo constante de contribuciones e interacciones, el legado del pingüino cobra vida día tras día, se desarrolla y se adapta a los desafíos de un mundo digital en constante cambio. Gudrock, hemos realizado en las últimas horas un viaje silencioso que nos ha llevado profundamente al mundo de pensamientos de un joven estudiante finlandés. Un viaje que comenzó con sus primeros pasos curiosos en el Commodore VIC-20 y se convirtió en un movimiento global. Su inquebrantable curiosidad y un pragmatismo profundamente arraigado formaron un legado que cambió el mundo digital desde sus cimientos, desde los fundamentos del núcleo Linux hasta la elegante eficiencia de Git, que coordina la colaboración de millones de desarrolladores en todo el mundo. Linus Torvalds nos ha mostrado de forma impresionante que las revoluciones más significativas a menudo no surgen de declaraciones atronadoras o gestos espectaculares. Más bien son las horas de trabajo silenciosas y persistentes, la atención meticulosa a los detalles y la fe incondicional en el poder de la colaboración abierta, lo que provoca la verdadera transformación. Su obra es un monumento luminoso al poder profundo de compartir conocimiento, código e ideas, y a la belleza inherente que reside en un sistema que sigue creciendo y prosperando gracias a los esfuerzos conjuntos. Y quizás deberíamos detenernos un momento y estar agradecidos por el hecho de que este motor gigantesco del mundo digital nunca fuera sometido al dictado del beneficio. Ningún accionista determina hacia dónde se desarrolla Linux. Ninguna cuota de licencia encierra el conocimiento tras puertas cerradas. Este principio de apertura no es casualidad, sino una decisión consciente, y ha impulsado el progreso tecnológico a un ritmo que ninguna empresa individual, ningún laboratorio cerrado habría podido alcanzar jamás. Cuando millones de mentes colaboran libremente, surge algo que supera con creces la suma de sus partes. Gracias, Linus Torvalds.
Ahora que este relato sobre Linus Torvalds se acerca a su armonioso final, te invito a dejar que tus pensamientos pasen como nubes suaves en el cielo nocturno. Imagina cómo este código incansable, al que él dio vida una vez y que innumerables ayudantes refinaron a lo largo de los años, realiza su trabajo de forma constante y discreta en el trasfondo de nuestra compleja vida digital. Deja que esta certeza pacífica te acompañe ahora hacia un sueño profundo, gratificante y verdaderamente reparador. Que puedas descansar en esta noche y soñar con las posibilidades casi ilimitadas que las arquitecturas abiertas y el espíritu comunitario nos abren a todos. Que estos sueños hablen de nuevos horizontes que podemos descubrir juntos. Y si te fascina la idea de cuán rápido es realmente este progreso, en otro video nos preguntamos juntos, ¿qué ocurrió en realidad en el último segundo? Buenas noches. Esa fue la lección nocturna de hoy. Muchas gracias por escuchar. Si quieres ver más videos como este, deja un me gusta y suscríbete al canal. Buenas noches y duerme bien.